Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a desarrollar esta clase que comprende la exposición de dos casos que han seleccionado el grupo 4 y 5, ¿no? De práctica musical y lo que es la manufactura textil. No sé si hubiera, antes de empezar con las exposiciones, hubiera alguna pregunta que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? No lo hay. Bien, entonces vamos a darle la oportunidad a Gonzalo para que tome todo el tiempo, porque me parece que el otro expositor no se encuentra, el alumno Jesús Vázquez. Por lo tanto, tómate el tiempo que creas necesario, Gonzalo. Yo recomiendo ser convincente a la propuesta de estudio que se quiere hacer, tomando en consideración aquellos, digamos, comentarios que he hecho anteriormente. ¿Ya? Muy bien. Puedes empezar. Está bien, profesor. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablarles acerca de mi caso, el cual es el boom de los conciertos internacionales en Lima entre los años 2005 y 2020. Am, la música en vivo es un fenómeno cultural universal, sin embargo, cada ciudad y cada sociedad la vive de manera distinta, ¿no? Hasta mediados de 2000, Lima no era considerada una plaza relevante entre las giras internacionales. Artistas de renombre preferían ciudades como Buenos Aires, Santiago, Bogotá, entre otros. Pero a partir del año 2005, esto comenzó a cambiar, ya que ya la llegada de artistas como Santana, Juanes o los Rolling Stones en 2006 marcó un antes y un después, ¿no? Este boom no fue una casualidad, ya que fue resultado de un proceso económico y social más amplio. Es por eso que en este caso nos muestra cómo la música puede convertirse en un motor de desarrollo cultural y económico al mismo tiempo. Eh, Contexto histórico y económico. Entre los años 2000 y 2015, el Perú vivió una etapa de gran crecimiento económico. El PBI recibió tasas cercanas del 6% en promedio, una de las más altas de la región. Esto permitió la consolidación de una clase media emergente con mayor poder adquisitivo y con nuevos hábitos de consumo. Además que hubo una apertura de mercados de espectáculos, ya que hubo promotoras internacionales como Live Nation y Move Concerts que empezaron a incluir a Lima en sus circuitos. Y a nivel de infraestructura tenemos el ejemplo de la remodelación del Estadio Nacional en 2011, lo cual fue un hito, ya que permitió espectáculos de nivel mundial con una capacidad para más de 40.000 personas y estándares técnicos de sonido e iluminación. En otras palabras, en resumen, podríamos decir que el país tenía dinero, el público, la infraestructura y el interés cultural. Todo estaba listo para que Lima despegara como plaza musical. Los factores que caracterizaron este fenómeno está desde la demanda, que teníamos a un público con mayor ingreso, mayor poder adquisitivo, una mayor exposición a la música global gracias a Internet, MTV, YouTube y Spotify, y con el deseo de vivir experiencias colectivas en vivo. Y desde la oferta, contamos industria profesionalizada, inversión privada en espectáculos, infraestructura adecuada y la decisión de incluir a Lima en giras globales. La conjunción de estos factores generó un mercado que creció rápidamente. De hecho, para muchos artistas también Lima pasó de ser una opción secundaria a convertirse en una escala obligatoria en Sudamérica. Ahora hablemos del enfoque de sistemas, ¿no? Aquí, el boom de los conciertos no es solo un hecho cultural, es un sistema donde participan varios actores. Los principales actores de esto son los promotores, los artistas internacionales, el público, el Estado y el sector de servicios. Y las variables que se interconectan incluyen el número de conciertos, los ingresos por entradas, la asistencia, el turismo y el empleo generado. Este sistema funciona con bucles de retroalimentación, como por ejemplo que cuando crece la economía, crece el consumo cultural, se organizan más conciertos y eso genera más ingresos y prestigio a la ciudad. Cuando mejora la infraestructura, se traen artistas más grandes y lo que genera conciertos exitosos, que a su vez justifican más inversión.
pero también hay bucles limitantes, que ya que hay precios altos que restringen el acceso, la concentración en Lima que limita el crecimiento en regiones y shocks externos como la pandemia que pueden paralizar todo el sistema de golpe. Dentro de la evidencia estadística e histórica, yendo a las cifras, nos muestra que en 2005 Lima apenas tenía 8 conciertos internacionales y en 2019 la cifra llegó a 30, es decir que cuadriplicó esta cifra en estos 15 años. En términos económicos, la recaudación pasó de 12 millones de dólares en 2005 a 85 millones en 2019. La asistencia también creció, ya que de 150.000 personas en 2005 ya teníamos casi teníamos 1 millón en 2019. Además de que hubo un impacto indirecto, ya que el turismo, la hotelería y la gastronomía se beneficiaron. Miles de personas viajaron desde provincias o incluso desde países vecinos para ver conciertos en Lima. Solo en 2019 se estima que 60.000 visitantes llegaron a la ciudad exclusivamente por espectáculos musicales, generando millones de ingresos adicionales. También hay que destacar el empleo. En 2010 se generaron 5.000 empleos temporales relacionados con conciertos, y para 2019 esa cifra había subido hasta casi 15.000. Esto incluye seguridad, logística, montaje, transporte y servicios de catering. Am, también, este, también hubo un ciclo de crecimiento económico que impulsó la expansión del consumo cultural. También se jugó un papel, la infraestructura jugó un papel central, ya que cada inversión en recintos de calidad trajo más artistas y eso generó prestigio internacional. Los conciertos dinamizaron el sector servicios, ya sea restaurantes, hoteles, aerolíneas, taxis, todos se beneficiaron. También hubo vulnerabilidades, ya que el precio de las entradas fueron elevados, lo que restringió el acceso a sectores populares. La concentración en Lima dejó fuera a otras ciudades y finalmente la pandemia de 2020 mostró lo frágil que podría ser el sistema. En un solo año la recaudación cayó un 94% y prácticamente no se realizaron más conciertos. Dentro de los escenarios futuros tenemos que la recuperación post-COVID, que en el año 2020 fue un golpe devastador, pero el mercado mostró una enorme resiliencia. En 2022 y 2023 vimos una recuperación histórica. El claro ejemplo fue el último concierto de Coldplay, que se agotaron 4 fechas en el Estadio Nacional con más de 200.000 asistentes en total. Esto fue un récord absoluto en el país. Esto demuestra que la música en vivo sigue siendo un bien altamente valorado, que ni el streaming ni las plataformas digitales pueden reemplazar. La gente quiere vivir las experiencias colectivas, sentir la energía en el concierto y cantar junto a miles de personas. También tenemos la descentralización, que es un gran reto, ya que actualmente casi todos los conciertos se realizan, o más bien se concentran en Lima. Pero actualmente Perú tiene mucho potencial en muchas ciudades aparte de Lima, que son Arequipa, Trujillo, Cusco, Piura. Si se invierte en infraestructura y se atraen espectáculos a estas ciudades, se ampliarían las audiencias y se dinamizarán las economías regionales y se reduciría de alguna manera la sobrecarga cultural que hoy vive Lima. Hay ejemplos que muestran potencial como el Festival Selvamonos de Oxapampa, que combina música con turismo ecológico. Los retos de sostenibilidad. Otro tema clave es la sostenibilidad. En primer lugar, la formalización laboral. Gran parte del empleo en conciertos es temporal y sin seguridad social. También que los precios elevados de las entradas, un concierto internacional en Lima puede costar entre 80 y 150 dólares, los cuales es muy alto en comparación con el ingreso promedio de los hogares peruanos. Esto restringe el acceso y genera exclusión cultural. Y también tenemos que la competencia de los espectáculos digitales, aunque lo presencial sigue siendo lo más fuerte actualmente. Los conciertos virtuales son una alternativa que puede atraer a ciertos públicos. Y entre las oportunidades, tenemos que lo principal es la integración con el turismo cultural. Imaginemos un paquete que combine un concierto en Lima con visitas a Machu Picchu, al Cusco o al lago Titicaca. Esto no solo atraería turismo internacional, sino que consolidaría al Perú como un destino cultural e integral. En otra oportunidad es la creación de un festival internacional a gran escala como Rock in Rio en Brasil o Lollapalooza en Chile y Argentina. Lima tiene la capacidad para organizar un evento de esta magnitud, lo que pondría en el mapa mundial de la música. Eso sería todo. Muchas gracias. Wow. Bueno,
ya que no hay otra exposición, fíjate, creo que lo tuyo tiene un abordamiento amplio. Hace falta asociar el tema, digamos, el tema de del arte musical corre y evoluciona junto con otros factores socioeconómicos. También con elementos que tienen que ver con el desarrollo de esta materia por factores que más bien surcan las culturas, otras culturas, culturas extranacionales, fuera del país. En realidad nosotros somos receptores, captadores en ciertos aspectos, digamos, uno de ellos es el tema musical moderno, de lo que pasa en otro ámbito, que está, digamos, impulsada, contenida por ideas, por modas, por tendencias propios que se da en esos lugares. No necesariamente en el Perú. Es el Perú un receptor casi pasivo de las tendencias. Nosotros nos llega como una caída de ola aquello que se ha levantado y que ha empujado corrientes que se dan en otras esferas, en otro ámbito, en términos de ideas, de digamos, inquietudes, preocupaciones, y también en virtud del desarrollo, no solamente el aspecto cultural, sino también económico, social. Entonces, claro que no todo llega propiamente acá, hay cosas que se quedan como rasgos culturales en el propio país donde se despliega, y acá tenemos lo nuestro. Pero esa evolución, identificando aquello que lo caracteriza en términos de mediciones, ¿no? que pueda ser medido y se puede decir evoluciona de esta manera y por lo tanto genera un efecto en esta materia de esta forma. Acá también puede haber una explicación muy simple, en realidad no tan dinámica, del tema del desarrollo del espectáculo musical, ¿no? Porque los conciertos son espectáculos musicales. Y no solamente, no vive solo, esa expresión artística. Hay muchos que han estudiado que ya en el país se incrementa, digamos, la audiencia con sectores que antes no se sentían audiencia de espectáculos internacionales, de conciertos internacionales, de la música extranjera. Ahora se han incorporado mucha gente que veía a distancia eso, a sectores que le pertenecían a sectores económicos y sociales de otro nivel. Porque acá ha existido una audiencia bastante amplia, asociado con varios aspectos, en los conciertos, ¿cómo te puedo decir? Más de carácter típico, nuestro, y que ha llenado más gente antes, ¿no? Más gente que los que ahora llenan los conciertos internacionales. Entonces, yo he ido cerca al estadio de Guadalupe, en la Panamericana Norte, y los fines de semana era realmente una cosa increíble, no se podía ni salir por la cantidad que concurría la gente a escuchar a estos grupos, al grupo 5, a los grupos nacionales, ¿no? De música nuestra. Que posiblemente concurría más gente que las que había en otros conciertos de música más moderna, nacionales, incluso internacionales. Yo fui al concierto de Paul McCartney,
Mi hijo asistió a varios conciertos, incluso se iba a Argentina a escuchar música que venía de otros países, de Inglaterra, de Estados Unidos. Pero nosotros perdemos al sector medio, ¿no? Al sector medio. O sea, a nadie se le ocurriría hacer eso en sectores bajos, en los sectores populares. Pero, repito, ha habido una migración interesante de público. Y tú te vas al concierto de Paul McCartney, se notaba que el tipo de gente que estaba ahí no era gente, mucha gente de mis rasgos, o sea, nacionales. O sea, me sentía sapo de otro pozo, en fin. Y ahí me encontré varios funcionarios y gente de cierto nivel en las empresas que yo conozco por mi trabajo, y ellos estaban ahí, pero gente de los sectores populares no había mucho. Pero con el tiempo ya sí. Entonces, el fenómeno es un fenómeno que ha evolucionado por muchos factores, principalmente internacionales. O sea que no internacionales, sino principalmente por factores que están ubicados en otros lares, en otras zonas, en otros países. Y es ahí el que se genera el movimiento por la circunstancia en la que está en ese país. Además, porque también hay una industria del marketing musical. O sea, no corre, el tema musical no corre de manera natural. No es que la gente le empiece a gustar. No. Detrás hay una maquinaria de implementación del desarrollo de un interés por ciertos grupos musicales, ¿no? Estos grupos en algún momento a nivel de Latinoamérica trataron de imitar, ¿no? No me acuerdo el nombre de este conjunto de 5 muchachos, Magneto, perdón. El grupo Magneto es una creación de marketing. El grupo Magneto no es una manifestación natural del desarrollo musical, sino es la apuesta en el mundo latinoamericano de una propuesta marquetera que va a llegar a la gente, va a mover mucha gente, ¿no? Y así es. ¿Te acuerdas que hubo un grupo que dejó de venir luego que hubo un desastre? La multitud se excedió y los chicos se alocaban y vieron fallecidos, muertes, creo que en el estadio de San Marcos. ¿Cómo se llama no me acuerdo el nombre del grupo. También ese grupo era una construcción marquetera de la música. Bueno, hay todos esos elementos, todos esos factores asociados, pues lógicamente, a un tema del comercio, del producto musical. Como repito, en materia artística, Europa tiene mucha más variedad, se marketea de otra manera. Acá más es tratar de llegar a ciertos sectores multitudinarios, que la posibilidad de pago y de acceder permite luego hacer fortunas, grandes fortunas. En Europa hay, digamos, la música clásica, tiene su espacio, su dinámica, tiene detrás de él todo un comercio, se sostiene una serie de aspectos, pero sobre todo está institucionalizada en las culturas europeas. La música rock también, ¿no? Y cada uno se sostiene en un ámbito y con características y factores que lo influyen sobre él. Y además, este fenómeno influye sobre el comportamiento y el mercado de consumo en Europa.
y etcétera. Es decir, lo que no ha podido tener un lugar muy especial, a pesar que acá se resalta mucho, es la música extranjera. Es en Europa, es mentira que la música andina tenga llegada. Yo he tenido una relación ¿cómo se llama?, parentesco de tercer grado con el director del grupo Alturas, Pérez y Navarro. Ellos tenían acá mucho éxito, tuvieron mucho éxito en el sur del Perú, en Puno, Cusco, Arequipa, sacaron sus producciones y se les ocurrió irse a Italia por la invitación de un organismo internacional para participar de un evento musical, en la cual llegaron de diferentes lugares del mundo y ellos en ese momento tenían ahí un buen posicionamiento en el Perú. Y fueron. Y tuvieron público, pues el evento trajo público, especialmente los latinoamericanos, que fueron a escucharlos a ellos, fueron latinoamericanos que estaban en Europa y que veían llegar a un grupo latino de música folclórica y mezcla, ¿no? Mix con el tema del rock. Y total, ellos se la creyeron y se quedaron. Primero en Italia, luego se fueron a Francia y terminaron nuevamente en Italia, pero ya el grupo disminuido y en esa época mi concuñado fue, digamos, envejeciendo, haciendo, o sea, tocando en bares, en restaurantes, casi de una manera ambulatoria. Entonces, la evolución de la música extranjera en Europa no es como la gente cree. Bueno, entonces, todo esto te estoy mencionando porque la idea es que tú, si vas a tratar los temas de los conciertos en el país, en Lima, estos no están sueltos, solos, su desarrollo no está meramente asociado a esa materia en particular, sino a otros factores, tanto nacionales como internacionales. Y hay que enriquecer en ese sentido el modelo. Pero yo lo veo bien. Incluso pienso que tú lo has abordado mejor desde el punto de vista de las propuestas que han hecho los anteriores expositores. Bien, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Ninguna, profesor. Voy a tomar en cuenta sus observaciones. Correcto. Bien, vamos a avanzar la clase aprovechando que hay un pocotón de tiempo en los temas que correspondan. Ahora, valga la aclaración, que no está previsto, no, ¿cómo te diría? No es un requerimiento de necesidad en el curso el desarrollo temático. Es decir, no hay tema. El tema es de ustedes. Ustedes están tomando el tema. Y yo tengo que decirles cómo articular ese tema de manera tal que puedan formular un modelo dinámico. Es lo único que tengo que hacer, que es muy, muy sencillo. Sin embargo, a raíz de varias oportunidades que ha habido en ciclos hace algún tiempo, que los propios estudiantes evidenciaban y además indicaban, era necesario comprender, porque no todos han tenido una inmersión a las ideas de sistemas, de la ingeniería de sistemas, del pensamiento de sistemas, del modelado de sistemas, es que se hizo, digamos, yo les ofrecí, como había espacio libre, como ahora, ¿no? Que solamente se presentó un expositor, entonces, de explicarles algunos aspectos. Y poco a poco fuimos, además, tomando los temas que yo desarrollo en teoría y ciencia de sistemas o en otras materias, en la que vamos dando idea de los aspectos conceptuales y de las consideraciones que hay que tener en cuenta a la dinámica de sistemas.
yo les pido en ese sentido, acá no hay examen parcial, final, sustitutorio, no existe eso. No hay prácticas, ¿no? O sea, digo, responder preguntas. Acá no hay una evaluación de conocimiento. Acá no, yo siempre digo, usted en este curso no adquiere conocimiento. Lo que usted hace en este curso es esforzar cerebralmente su comprensión de un problema real para tratar de modelarlo como si fuera un comportamiento dinámico. Eso es lo que se hace. Y yo evalúo esa capacidad de razonamiento dinámico. Eso es lo que yo hago. Y como quizás al comienzo no se es tan claro de qué cosa es un sistema dinámico, un modelo dinámico, yo voy aclarando de qué se trata. Por eso una de las cosas es la multiplicidad de factores que están interrelacionados y que generan, digamos, cambios en el tiempo, no lineales, ¿no? Sino oscilatorios, regulados, una combinatoria. Entonces, porque si es lineal, es una regresión, es meramente una regresión. Entonces no es un sistema dinámico. El sistema dinámico tiene la característica es que va cambiando dependiendo de ciertas circunstancias, ciertos valores de las características que lo rodean y que va generando, digamos, estados diferentes y comportamientos. Quizás, digamos, mostrando o trazando un patrón. Y en ese sentido menciono también, es que uno de los aspectos que hay que concluir, présteme atención, solamente son 3 ustedes, pero bueno, no importa, pero no se olviden que una de las conclusiones muy importantes es es mostrar, dar cuenta de la tipología del fenómeno, Es decir, yo estudié un fenómeno de tal tipo, ¿no? Relacionado al tema, digamos, de la especie, del cuidado de mascotas, tiene que ver con el desarrollo de una especie viva en medio del mundo humano, y eso va a generar, posiblemente encontrando todos los factores relacionados, influencian y son influenciados, algo que sucede típicamente o tipológicamente. Es decir, sucede esto normalmente. Yo cuando enseño sobre el desarrollo empresarial, le digo, las empresas, así como ciertos sistemas biológicos, tienen comportamiento sigmoidal. Es la forma tipológica del comportamiento empresarial, del desarrollo de sectores empresariales. Son sigmoidales. Y también los sistemas biológicos, ciertos sistemas son sigmoidales. ¿Han escuchado sobre el sigmoide? ¿Qué cosa es el sigmoide? Perdón, ¿alguno de ustedes lo ha escuchado? Levante la mano. ¿Tim? ¿Lo que han escuchado? Ya, un sigmoide es un tipo de comportamiento, o se llama comportamiento sigmoidal, pero el sigmoide es basado de un fenómeno que empieza a correr lentamente, tarda un tanto en levantar su valor, su comportamiento, agarrando una etapa, un proceso acelerado, de gran aceleración. Y llega a un punto de deflación, en la cual la velocidad de crecimiento se empieza a reducir. Sigue creciendo, pero más en ritmo más lento, hasta el momento en que se detiene y se mantiene, se dice una meseta, se establece una meseta, un estado final, último, culminante, máximo, una cúspide, y luego tiende a bajar, ¿ya? Ese comportamiento es un comportamiento tipológico
de sectores empresariales, ¿ya? Así las empresas, ciertos sectores empresariales empiezan lentamente a entrar al mercado, a conseguir sus clientes, a ser conocido y de pronto empieza a crecer. Y crece, hay un momento que tiene una velocidad casi exponencial de crecimiento, pero ¡pop!, de pronto empieza a frenarse el crecimiento, no es decir, la velocidad del crecimiento se frena, la velocidad del crecimiento. No el crecimiento, sigue creciendo, pero ya a menos velocidad inicial. Ese punto de deflación hay que identificarlo. Y luego llega un punto de crecimiento máximo, cuando ya se estabiliza. Y cuando uno estudia la tipología del comportamiento empresarial así, lo que resulta es que uno estudia qué factores están interviniendo y qué afecta esa condición de crecimiento lento, crecimiento rápido, de crecimiento decreciente y luego de estabilidad y luego de decrecimiento, qué cosas sucede, se deduce en esas tipologías que al comienzo tú debes tener energía suficiente para mantenerte sin poder crecer en forma propia. Y cuando empiezas a crecer, de acuerdo a los estudios y lo que se deduce de ese comportamiento tipológico, es que cuando ya empiezas a crecer, tú no debes sustraer la capacidad de crecimiento, no la puedes sustraer, al contrario, la tienes que retroalimentar, o sea, hacer lo posible para que la velocidad de crecimiento sea la máxima posible, porque tarde o temprano ese crecimiento ya no va a tener la misma velocidad, no se va a hacer un crecimiento acelerado, sino va a empezar a tener problemas de seguir creciendo. Y cuando tienes problemas de seguir creciendo, ya tienes que calcular en qué momento tu inversión toma un destino distinto. Ya tu inversión tienes que moderarlo. Al comienzo invertías y reinvertías, dado que el crecimiento estaba creciendo a mayor velocidad cada vez. Tienes que ese punto de inflexión en la gestión empresarial tienes que acelerarla lo más que puede para que alcance el mayor nivel posible. Pero cuando ya empieza a decrecer, el crecimiento, a decrecer el crecimiento, entonces yo ya no, tranquilo, sigo invirtiendo, pero como para poder hacer que también la cúspide de ese crecimiento llegue a su máximo. Pero una vez ya que se estabiliza, que llega a la madurez, se dice, la recomendación que hace todo inversionista, todo capitalista, todo manejador de acciones, dice, vende el negocio, vende el negocio. O sea, no pienses dos veces. Cuando esté en su mejor posición, pero ya está al límite, véndelo. Recrea otro negocio, o sea, genera otro ciclo. Entonces, lo tipológico. Yo cuando hago un estudio, al final una de las conclusiones debe ser qué tipología manifiesta. Hay formas sigmoidales, hay diferentes formas. ¿eh? Entonces, una vez identificado, yo puedo, al estudiar lo que he hecho, analizarlo con cuidado, yo puedo decir, bajo esta consideración, el comportamiento tipológico de este tipo de fenómeno, porque no es necesariamente exclusivamente para ese tema que estás viendo, sino normalmente es típico para fenómenos similares o análogos, ¿no? O isomórficos. O sea, pueden también esa tipología aplicarse a otros. Y yo uso esa tipología primero para poder decir, bueno, esto requiere ciertas políticas, por etapas, por circunstancias, lo que fuere, ¿ya? Sirve para eso, esa identificación tipológica. También sirve para que cuando tengas un problema nuevo, otro estudio del comportamiento de un fenómeno determinado, tú puedes decir este fenómeno, bueno, eso sucede con la experiencia, ¿no? Ya tiene experiencia en modelado diversos, o sea, has tenido diversas experiencias de modelar, tú puedes decir, este tipo de problema tiene esta tipología. Ay, caray. Y cuando yo he hecho mis modelos anteriores, cuando hay esta tipología, normalmente entra a tallar estos factores.
factor población, factor educación, en fin, como ya lo estudiaste antes y ahí descubriste ciertas características, cuando tú encuentras un fenómeno que intuyes tiene esa tipología, ya te ahorras el esfuerzo de descubrir. Ya sabes que ciertas cosas entran a tallar y entonces te anticipas. El esfuerzo de modelado es menor, es menor. No siempre, como más adelante voy a mencionarle, no siempre los mismos factores, la misma circunstancia produce los mismos efectos. ¿Ya? En sistemas eso hay que tener claro. Sin embargo, hay condiciones análogas, hay condiciones, como decía, isomórficas, que yo no debo, digamos, descartar en mis estudios. A ustedes, hace poco ha fallecido este famoso Silvio Martínez. No es cantante, ¿ya? Es un gran modelador dinámico. Es un tipo que ha modelado pues, todos los fenómenos de desarrollo, especialmente agrícola en España. Era un tipo recurrido por Naciones Unidas, por países de Europa, un pata que vivía, claro, matemático de sistemas, que vivía a su regalado gusto, ¿eh? Ha venido al Perú por su propia cuenta varias veces. Yo alguna vez lo he invitado para que dé una charla a la universidad. Ha fallecido hace poco. Y es extraordinario. Entonces, él se volvió un experto en modelamiento dinámico y lo invitaban por todo lado para poder trabajar brevemente con consultorías bien pagadas para dejar el trazado, el esquema para modelar ciertas situaciones en países de Europa. Es decir, o sea, se necesita estudiar todo el tema de la escasez de agua en la zona de Holanda o de algún país. Queremos hacer un estudio. Y él iba, levantaba información, conversaba con la gente experta allá y luego cogía de su gran cantidad de material que incluso lo ha publicado en internet y decía, este es el modelo, y esquematizar el modelo. Y listo. Le daban su billete, su billetón, porque ya otros completaban, llenaban, nutrían lo que él les entregaba. Cuando uno trabaja en modelamiento, una de las cosas que te va a dar satisfacción, primero porque puedes mirar la realidad ya no con los ojos de otros. Los otros miran con ojos de sorpresa, de no entendimiento. Tú se te va a venir digamos, a tu chip mental aquellos, digamos, planos tipológicos para decir, y tenemos un entendimiento. La gente a uno lo cree, pues, genio, no sé, lo creen, no sé, adivino, que ve más allá de lo evidente, ¿no? Pero, no, es que uno ha mirado casos similares y puede representar. Por eso es muy importante en el estudio que se hace llegar a conclusiones en las que uno deduzca tipologías, describiendo lógicamente aquello que resulta ser relevante para tomar en consideración cuando va a tener que hacer un estudio similar, ¿no? Bien. ¿Dónde está? Bien. Aquí está. Habíamos dado algunas consideraciones y ahora de manera muy, muy general vamos a decir cómo se arma, que es muy simple, ¿no? Es decir,
yo he intentado en algún momento determinado enseñarle a mi nieto, ojo, primero a mi hijo, para que esquematice algún tema en forma de diagramas causales. Es muy simple. Y yo le digo, fíjate, tú quieres explicar algo que sucede. Me vienes y me dices, ay, mi hermanita me está haciendo esto, ¿no? Me fastidia papá por esta razón. Ya, está bien. Ya, ella te fastidia porque tú has hecho esto, pero no es que ella te está fastidiando por el mismo hecho que haces esto. ¿Cuál es la causa por la cual ella se pone fastidiosa? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se pone en esa actitud? Tienes que estudiar qué cosa es. Entonces le digo, anotamos acá. ¿Cuál es la causa? Que ella se siente molesta cuando tú también haces, o sea, cuando tú le señalas ciertas cosas a ella. Y entonces ella ha aprendido a hacer lo mismo contigo. O sea, no es la causa, no es lo que tú haces, sino lo que tú le has hecho a ella. ¿Y por qué tú le has hecho a ella eso? Porque te causa gracia. Te sientes bien de que ella cuando está haciendo algo, tú le digas una cosa, le empujes, en fin, lo que fuere, a ti te causa gracia. Y como a ti te causa gracia, eso causa que tú cada vez que ella haga algo, generes este asunto. Y además, eso hace que ella haya aprendido también a querer devolvértela. ¿Y por qué ella sigue insistiendo en fastidiarte? Porque tú le haces ver que tiene efecto su fastidio, que a ti te incomoda, te hace renegar lo que ella hace. Y eso refuerza segunda causa de por qué ella lo hace. Si tú te muestras indiferente, créeme que va a tener menos interés de fastidiarte. Si tú ya no la fastidias a ella, no va a guardar ese deseo de también fastidiarte a ti. Y eso se puede esquematizar, y yo le enseñaba así a mi hijo, luego a mi nieto mayor, al menor no, tenemos menos cercanía, pero vamos a esquematizar. Si quieres explicar algo, vamos a hacerlo a través de un diagrama causal. ¿Qué causa esto? Una de las características más importantes, creo yo, de la vida profesional en sistemas, una de las características más importantes, más destacables, es que los sistemas solemos preguntar el por qué. El por qué. Igual los niños, mis nietos y mis hijos, y papá me decía mi hijo, mi hija, ¿no? ¿Y por qué? Tú decías algo sucedía, y sí, ¿por qué? Y tú le das una explicación, te escuchaban y te volvían a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y entonces es natural en el ser humano preguntar el porqué de las cosas y el porqué del porqué, ¿no? E incluso es sumamente importante en la profundidad del entendimiento de las cosas, el porqué del porqué del porqué de las cosas. ¿Qué cosa sucede más allá de las circunstancias, más atrás de ella? Eso es un diagrama causal. En eso consiste esta representación. Cómo se da la sucesión de causa-efecto, ¿no? Y esta esquematización debe explicar el fenómeno en una sucesión de efectos que cierra, como hemos mencionado, un ciclo de influencia. Ahora, siempre no hay que olvidar que se trata simplemente de referirnos a algo como el nombre de una variable, pero
es un nombre que da cuenta de una característica, al cual le llamamos componente del fenómeno, que se une con flechas en el sentido de cómo esas características o esas variables características van influenciando en una secuencia de causalidad, ¿no? Eso es muy importante. Entonces se dice que A genera una influencia causal de B. Si sucede algo con A, entonces, en consecuencia, de manera consecuente, en sucesión, B va a tener una alteración, un cambio. Además, yo puedo decir que cuando A cambia, B también cambia positivamente, haciendo referencia a que el cambio de A, el sentido del cambio de A es igual al sentido del cambio de B. Si A aumenta, se incrementa, es más incidente, entonces B también aumenta, crece, es más incidente. Es decir, hay un efecto de causalidad positiva, se dice. Si B se reduce, si la relación causal es positiva, si A se reduce, entonces B también se reduce. B también decrece. Porque cuando se pone el signo positivo en una relación causal, lo que estamos diciendo nada más es que la variación que se da en A está en el mismo sentido de la variación que está en la variable influenciada. Esa es la nomenclatura que se utiliza. Y cuando se trata de una relación causal negativa, es al revés. Si A aumenta, B se disminuye. Si A disminuye, B aumenta. Es decir, el sentido de crecimiento o reducción de A es inverso al sentido de reducción o de crecimiento de B, ¿correcto? Es el sentido contrario. Ahora, cuando se surge la idea de relacionar factores y vincular la relación que hay entre diferentes variables o características, normalmente, o sea, antiguamente, lo que se hacía era decir, estos son los factores que tienen que ver con el comportamiento de algo y que generan un efecto a otros factores que explican el comportamiento de otro aspecto, digamos, de la realidad. Entonces ahí yo leo una estructura simple, causal simple, era así, ¿no? El factor A y B influyen en E, además de C. O sea, A, B, C genera un efecto de influencia en E. No es importante, no es interesante en este trazado inicial saber en cuánto, porque puede ser que A influye en un 50% en E, B 20% y C en 30%. Puede ser, ¿no? Inicialmente para un diagrama causal no interesa. Lo que interesa es saber qué se relaciona. Inicialmente era así. Bastaba saber qué conjunto de factores y a qué otros factores se relacionaban. Pero para el desarrollo ya de un modelo de tipo cibernético retroalimentado, la estructura es un poco más compleja. Hay que generar cadenas de retroalimentación en la sucesión de efectos que hay entre una variable y otra, pero tratando de cerrar ciclos de influencia. Entonces, yo puedo decir que hay una acción X que empieza a digamos, transformar un factor, el factor A. Ese factor A, si crece, va a tener un efecto en ese mismo sentido con B. Va a haber una relación causal positiva, entonces B va a crecer. Si B crece, este va a tener un efecto más bien negativo sobre otro factor, el factor C, que hace
que si B crece, C se reduzca. Si C se reduce, como tiene una relación causal positiva con D, si C se reduce, D también se reduce, porque la relación causal es en el mismo sentido, positivo. Y si D se reduce, G se reduce también, y si G se reduce, A aumenta. Hay un ciclo de retroalimentación. A aumenta. Inicialmente X disparaba en A un efecto de crecimiento y al terminar ese ciclo de retroalimentación A, B, C, D, G, a tener ese ciclo, sucede que también A aumenta. A pesar que el efecto causal que hay entre B y C y G y A es negativa, es decir, genera un efecto inverso. Si yo sigo la secuencia, digamos, de A, B, C, ya no G, sino E, yo encuentro que si D aumenta, no, ¿cómo era? A aumenta, B aumenta. Si B aumenta, C se reduce. Si C se reduce, D se reduce. Si D se reduce, como hay una relación con E negativa, E aumenta. Si E aumenta, F aumenta. Y si F aumenta, hay una relación negativa con A se disminuye. Es decir, A en el ciclo A, B, C, D, E, F, A, en ese ciclo hay un ciclo de retroalimentación negativa, hay un ciclo de efecto causal negativo, porque A inicialmente aumenta, pero cuando F genera una influencia sobre A, lo influye en forma contraria, es decir, se reduce. Y así se establecen las relaciones de correspondencia causal, uno tras el otro, generando cadenas de influencia cerradas, de retroalimentación cerrada. Y eso es la manera como se expresa, cómo se debe expresar una relación causal. Entonces, bien. Fíjense, ¿cómo entender la relación causal? Ojo, yo en esta explicación, qué pena que los demás estudiantes no estén, porque muchas de las observaciones que se van a producir hacia adelante en sus trabajos está en razón de la comprensión o no de esto que voy a explicar ahora. Yo digo, si el gasto público crece, esto tiene un mayor efecto de crecimiento en la presión tributaria. O sea, ¿qué cosa es la presión tributaria? Es la cantidad de dinero que recauda el Estado por el cobro de impuestos. El gasto público gasta el Estado. Yo digo, a mayor gasto público, mayor ingreso del Estado. Eso es así, esa es la relación, es positiva y parece que no, ¿no? Parece que no. Que más bien es al revés, ¿no? Si yo tengo más ingreso tributario, posiblemente eso va a tener un efecto condicional, porque no, mayor ingreso no genera mayor gasto, ¿ya? El gasto lo genera los compromisos de gasto, justamente. Entonces puede ser que no sea así, que no haya una relación causal a mayor gasto, mayor presión tributaria. Acá hay otro. Tiempo acumulado en el uso de los laboratorios para el rendimiento de los estudiantes. Yo puedo poner en un estudio del rendimiento estudiantil un factor, una variable que se mide
que es cuánto tiempo hacen uso acumulado, ¿no? Es el tiempo acumulado que se usan los laboratorios. Cuando más laboratorio usan los estudiantes, especialmente para el tema de aquello que necesita un instrumento computacional, yo digo a más uso, posiblemente va a tener un efecto a que los chicos estén mejor preparados y por lo tanto saquen mejor nota. El promedio de notas va a aumentar. Hay un efecto causal. Ojo, y yo quisiera acá que me presten mucha atención. Yo sé que ustedes están cansados, han comido sus frijoles, no sé, día martes es cosa de menestras, no. Su pescadito, qué cosa habrán comido. Entonces, pero présteme atención, porque como digo, gran parte de las observaciones o de las incorrecciones que se dan tiene que ver con el entendimiento de cómo hacer la relación causal. ¿Cómo hay que hacer la relación causal? Fíjense, yo puedo calcular la nota promedio a partir de la cantidad de horas usadas de laboratorio. ¿Podría hacer eso, Jazmín? ¿Qué pasa? ¿Me estás escuchando o no? ¿Estás atento en otra cosa? Ya, a ver, ya Marco, ya vamos a perdonar a Yasmín. ¿Tú qué dices? Yo creo que no, profesor. No se puede, ¿no? No hay una correspondencia matemática. Sí va a tener un efecto. Sí sabemos que puede eso producir un efecto a mejorar la calificación. Pero calcular ese promedio, no. Es un cálculo matemático en virtud de notas que efectivamente suceden. ¿Está bien? Pero sí yo puedo decir que ese factor causa, genera un efecto causal a esta otra variable. Esa es la forma que tienen las relaciones causales. Esa es la forma. ¿Correcto? No es una relación matemática. Si yo veo en la relación que ustedes han hecho, lo que quieren expresar es una correspondencia matemática, les digo, está errado, porque no debe haber una correspondencia matemática. Son casos muy excepcionales que lo pudiera haber, pero en general no. O sea, yo he tenido que pasar tiempo armando algunos proyectos ahora, no he podido dormir bien. Mi nieto está más, cara, y en la noche hemos tenido que estar levantándonos, turnándonos con mi hija, mi yerno, en fin. Y entonces, a más tiempo, a menos tiempo de descanso, yo tengo mayor, ¿cómo se llama? Pesadez y la cabeza me presiona. A mí, a mí nunca me duele la cabeza, ¿ya? Pero sí tengo una presión. Entonces, yo puedo decir, a menor cantidad de descanso, menor tiempo de descanso, mayor presión, ¿cómo se dice? Cerebral. ¿Está bien? Eso lo causa. Pero yo no puedo establecer un cuanto matemático para establecer una correlación entre uno y el otro. En los modelos de dinámica de sistemas no hay una correlación matemática. Si no, ya no es un modelo dinámico, sino es un modelo macroeconómico, mejor dicho, un modelo econométrico. Los modelos econométricos son así: factores matemáticos, ecuaciones matemáticas que establecen una relación determinística, incluso probabilística, entre diversos factores y algo, ¿ya? En este caso es causalidad. Eso lo va a producir. El diagrama causal no es una relación de explicación matemática, ¿ya? Vuelvo a repetir, el diagrama causal no tiene el propósito que tú me digas que hay una relación matemática, que esto se toma de esto de aquí, y o lo calculo de aquí. Ojo que esto te está grabando, ¿eh? Yo lo voy a mandar a la grabación del 16 de septiembre cuando cometan ese error.
¿no? En la cual yo enfatizo, no es eso. Y entonces, en este caso, sí, a mayor tiempo en el uso de laboratorios, eso va a causar, va a generar un efecto causal en el promedio de notas. Porque el diagrama causal es parte de la dinámica de sistemas en el sentido, digamos, conceptual, porque el modelo que uno desarrolla desde el punto de vista abstracto es conceptual, nada más. ¿Qué cosa encierra ese comportamiento de la realidad? Cuando vayamos al otro tipo de esquema, que es el esquema Forrester, ahí sí, yo voy a tener una relación matemática. Ahí sí me interesa qué cosa produce el valor de una variable. Pero en el diagrama causal no. Otra relación que hay que verla. Cuando yo tengo un promedio de ingreso que se da en la región, es decir, las familias tienen un promedio de ingreso que ha sido levantado estadísticamente, ¿no? Y ese promedio de un periodo a otro aumenta el promedio de ingreso de las familias en una región, va aumentando. ¿Qué pasa con la desnutrición? Se reduce. Yo puedo deducir matemáticamente de ese promedio regional la reducción de la desnutrición. No. Solo sé que tiene un efecto causal. Y eso es lo que yo pongo en el diagrama causal, porque es lo único que me interesa. Saber qué factores están generando un efecto, no de dónde se calcula ese efecto para poder establecer una relación matemática con ella. Entonces, es muy importante. Yo digo, cantidad de personas en el país, en Lima, que acceden a la educación superior. Aumenta la cantidad de personas que acceden. Entonces, hay menos familias con más de 3 hijos. Que la gente tiene mayor educación, hasta educación superior, tiene un efecto en el planeamiento familiar. Estadísticamente es así. Las familias más educadas, incluso más económicamente ubicadas, mejor ubicadas, sucede que tienen menos hijos las familias más pobres, menos educadas. ¿Sí o no? ¿No? Ese es un estudio social. El estudio social ha dicho, mayor educación, la gente planifica mejor su familia. Por eso Europa, que creció en un momento determinado espectacularmente a nivel educativo, sucede que la gente empieza a tener menos hijos. Y viene la gran crisis poblacional, ¿no? Europa ha pasado crisis poblacionales fantásticas. ¿Por qué? Pero eso, los estudiosos han visto que hay una correspondencia causal en el nivel de educación. O sea, estamos hablando de formas de variables globales, no personales. Ojo, mucho cuidado, porque también un defecto es que ustedes quieran relacionar, o sea, identificar variables que explican el comportamiento de la persona y no del comportamiento social. En este caso estamos hablando de un promedio educativo, global, poblacional, y también datos que tenemos en relación a la cantidad de hijos por familia, ¿no? Entonces, es correcto eso. Yo gasto más en compras. Por lo tanto, tengo menos dinero. Mi saldo en cuenta se reduce. Esa es una relación causal. Si yo gasto más en hacer compras, digo, eso tiene un efecto causal que se expresa en que mi cuenta tiene un saldo menor.
¿Eso es una relación causal? Y no lo es, no lo es, no lo es. Yo lo que tengo ahí es una relación matemática. Lo que yo tengo en cuenta, mi cuenta, se va a reducir, no genera un efecto causal, causa una reducción a mi cuenta. Mi gasto en compras va a reducir lo que yo dispongo en dinero. No es una causal. Claro que usted en su razonamiento, digamos, común, dice sí, lo que yo gasto causa que yo tenga menos plata. No, tiene un efecto. ¿Sí? Pero eso no es un efecto dinámico causal, sino es el resultado matemático. Si yo gasto una cantidad, eso reduce en esa cantidad lo que yo tengo en cuenta. ¿Ya? Y no se aplica para los diagramas causales, se aplica para el diagrama Forrester. Porque en el diagrama Forrester yo tengo que saber qué es lo que reduce una variable, qué lo aumenta, y yo colocarlo ahí formulando el modelo matemático. Acá yo lo que quiero son reducciones, porque no, o sea, que se baje la cuenta con respecto al gasto, es simplemente una deducción de resta que se hace de una manera con otra. Bien. Otro. Compras a más compra de consumidores, más venta de proveedores. No. Esta es una relación de correspondencia directa, porque lo que compran los consumidores es igual a la venta de los proveedores. Es una relación matemática, de identidad, incluso de identidad, porque lo que se compra, el monto de compra de los consumidores es igual al monto de ventas de proveedores. Entonces, eso no es una relación causal, es una relación matemática. Si yo agrego más carbohidrato a mis alimentos, ojo ahí, para cierto tipo de, digamos, de ingesta o de nutrientes, la alimentación, para ciertos tipos, ¿no? Porque para, por ejemplo, deportistas, no. El deportista necesita carbohidrato porque tiene que generar energía y consumir las energías y lo va eliminando de una manera en el ejercicio mismo, ¿no? Entonces no es necesariamente, pero para una persona común y corriente, el grande volumen de carbohidratos mejora la calidad de vida, se le puede decir que el alimento tiene menor calidad. Ojo, y acá también hay otro asunto que debo precisar. Yo estoy hablando ahí de calidad, poniendo un ejemplo, pero normalmente la calidad no es una variable dinámica. Normalmente la calidad no es una variable, sino es una condición de los procesos, es una condición del fenómeno. Pues el fenómeno que yo estudio corresponde a calidad de exportación, corresponde a baja calidad. No es que es el resultado de un proceso. O sea, no es el resultado variable, dinámico en un proceso determinado. Pero acá, como ejemplo, se ha tomado esa consideración nada más para explicar si se trataría de una relación causal. Yo cuando hago un trabajo, desarrollo un proyecto, o construyo algo, a mayor cantidad de verificación, el resultado es de mejor calidad o peor calidad. Mayor prueba de verificación empuja, tiende a generar un resultado de mayor calidad. ¿Ya? La calidad lo puedo calcular, está vinculado en una relación directa de correspondencia matemática con la preverificación. No. Lo que sé es que eso empuja a encontrar un efecto de calidad
en lo que se hace. ¿Está claro? Yo lo que quiero que quede claro a qué se le llama un diagrama causal y qué cosa no es una relación causal. Entonces ya en lo genérico es que si yo me pongo una deducción matemática, ya escapé a la situación de establecer una relación causal. Yo digo, bueno, algunos me ponen, ¿no? Aumentó los ingresos de la región, aumentó el canon, aumentó los ingresos de la región, ¿no? Aumentó el canon, aumentó el ingreso de la región, como relación causal. A más canon, más ingreso de la región. ¿Es una relación causal? No, porque el canon es el ingreso de la región. Es decir, suma al ingreso de la región. A mayor producción de extracción de metales, ¿hay mayor canon? Sí. ¿Es una relación matemática? No, es una relación causal, porque no lo calculo, ¿sí? No hay un cuánto, pero hay un efecto, ¿sí? Esto es muy importante pensar, porque el causales tiene una razón distinta a la relación matemática. Si bien un sistema dinámico se resuelve matemáticamente, eso lo expresamos en el otro diagrama, en el diagrama Forrester. Acá no. Acá yo tengo factores que van a intervenir y que generan un efecto sobre otros factores en el comportamiento del fenómeno. No genera un efecto de cálculo, no genera un efecto de cuantificación. ¿Ya? Eso no es una relación causal, es una relación directa de cálculo. ¿Ya? En eso consiste un poco digamos, la dificultad que tenemos en la dinámica de sistemas. No es propiamente en estos instrumentos, que son instrumentos muy, digamos, fácil de entender, ¿no? Flechita, nombre de variable, flechita, nombre de la variable influencia. No, sino si estoy colocando como debe ser las variables y estableciendo las relaciones como corresponden, ¿no? Eso es lo que se da. Acá simplemente ojo, que eso es una total simplificación, abstracción de lo, no, eso ya lo explicamos la vez pasada, ¿no? ¿No? Mayor amor, decimos, teóricamente hablando, ¿no? Hay una mayor disposición, hay una actitud, actos de servicio, ¿no? De querer quedar bien, servir al otro o a los demás. Y hay mayor nivel de servicio, mayor satisfacción, y esa satisfacción produce también una retribución. Esa retribución genera, al final de cuentas, una felicidad, la alegría, y eso refuerza el tema del amor. ¿Hay una correspondencia cuantitativa en eso? No. Simplemente son los factores que influyen uno tras el otro. Digamos, en el otro ejemplo que pusimos fue que a más estudio, hay más conocimiento, más calidad en el desempeño, más calidad del desempeño, nos encontramos que es posible tener esas mejores calificaciones, y la mayor cantidad de calificación genera en la persona una disposición más relajada, o sea, menos interés, y a dar menos interés yo voy a dedicar menos tiempo, y por lo tanto, si tengo menos dedicación, también va a haber menos estudios, y así sucesivamente, ¿no? Es el ejemplo que pusimos la vez pasada. Bueno, los bucles de retroalimentación que se producen, ¿no? Como hemos explicado, hay una secuencia causal cerrada. Siempre cuando uno diagrama el esquema causal, se da esta situación que yo tengo que cerrar el ciclo de influencia. A más población,
Como hay más población, se produce más. Como se produce más, hay mayor nivel de vida. Si hay mayor nivel de vida, normalmente aumenta también la concurrencia a los espectáculos musicales, a los conciertos, al divertimento en general, ¿no? Cuando los niveles de vida crecen en una sociedad, hay una correspondencia al divertimento. Y cuando hay más divertimento, hay más socialización entre la gente, se hacen más parejas. Y cuando hay más parejas, lógicamente se producen esta relación. Antes poníamos más matrimonio, no he puesto eso del matrimonio porque como que puede haber o no matrimonio, pero más pareja, más nacimiento y más población, más producción, más nivel de vida, más posibilidad de divertimento, más pareja, y así. Y eso es un ciclo o un bucle de retroalimentación positiva, en este caso de crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, ¿a qué le llamamos retroalimentación positiva? Es aquel en el que la variación de un componente, cualquiera de ellos, se propaga a lo largo del bucle, de esa secuencia causal, que va finalmente a reforzar la variación inicial que tuvo. En este caso, población empezó creciendo y terminó con los nacimientos creciendo. ¿Correcto? Ahora, también hay que tener claro que cuando hay una relación causal negativa que se da en los bucles, a veces aparecen un número. Y acá se compensa cuando hay, digamos, relaciones causales negativos. Cuando hay pares, el bucle se convierte en bucle de retroalimentación positiva. En un bucle de retroalimentación positiva, usted va a ver que el número de relaciones negativas, de relaciones causales negativas, son pares, ¿no? Y la relación, digamos, la retroalimentación negativa tiene otra consideración, ¿no? Acá, por ejemplo, esto es repito, es un ejemplo recontra simplificado. A mayor población, menos alimentos disponibles, porque los alimentos disponibles por cápita, ¿no? Hay tanta producción y a más población, normalmente eso que se produce se distribuye entre más personas, por lo tanto los alimentos disponibles per cápita se reducen. A más población, menor alimentos disponibles. No es que porque se comió la población, hay menos alimentos disponibles. No, ese es un razonamiento incorrecto. Lo que acá estamos diciendo es que el factor población, al crecer, genera una disponibilidad alimentaria per cápita menor. Y entonces, si hay una menor disponibilidad alimentaria, entonces, ¿qué pasa con el nivel de vida? La relación es positiva. A menos alimentos disponibles, es positiva, menos nivel de vida. A menos nivel de vida, también menos divertimento. Hay que chambear, hay que trabajar, hay que estudiar. A menos divertimento, menos parejas. A menos parejas, menos nacimientos. A menos nacimientos, la población no crece tanto, puede reducirse, menos población. Si hay menos población, entonces hay más alimentos disponibles per cápita. O sea, si reduce la población, el número de alimentos per cápita aumenta. Si aumentan los alimentos disponibles, aumenta el nivel de vida. Se aumenta el nivel de vida, aumenta el divertimento. Se aumenta el divertimento, aumentan las parejas. Se aumentan las parejas, aumenta el nacimiento. Y aumenta los nacimientos, aumenta la población. Se aumenta la población, se reduce los alimentos disponibles per cápita. Entonces, lo que estamos observando es que un bucle de retroalimentación negativa hay una oscilación, es oscilante. En un ciclo, la población aumenta, en el siguiente ciclo se reduce, en la siguiente aumenta, en la siguiente se reduce, y así sucesivamente. Entonces, un bucle de retroalimentación negativa es aquel en que la variación en cualquiera de esos componentes se transmite a lo largo del bucle de manera tal
que va a determinar una variación en sentido contrario o en signo contrario en ese componente al terminar el bucle, ¿no? Y esto sucede más frecuentemente en la realidad. Repito, en el mundo real las cosas se dan de esta forma. A veces aumenta, a veces se reduce. ¿Correcto? Y eso genera, se dice, una condición reguladora, correctora. Hace que la variable vaya siguiendo un ciclo asintótico hacia una tendencia determinada o hacia un equilibrio dinámico, se le dice también, o un estado estable. Los bucles de retroalimentación negativo son digamos, los factores que están interviniendo en un fenómeno determinado para que ese fenómeno tenga un mecanismo de regulación, de control, de autorregulación. Entonces, ¿qué es lo que? Escuchen bien. Yasmín, escúchame bien. Lo que más se debe encontrar en la descripción causal de un fenómeno son bucles de retroalimentación negativa. ¿Ya? Pero que no es tan simple de encontrar. Por eso este curso, el meollo, lo complicado no es hacer la ermita, pues la flechita, no. Es el razonamiento de cómo yo consigo esa realidad que estoy observando, colocando los elementos que me permiten contar con esas características del modelo que lleven al comportamiento que refleje la realidad. Y por lo tanto es una búsqueda, un tratar de entender mejor el fenómeno, encontrar las variables que sean causales, encontrar las variables que generen bucles de retroalimentación, pero en mayor cantidad, no todos, ¿no? En mayor cantidad de bucles de retroalimentación negativa. ¿Está bien? Preguntas, ¿ah? Si hay alguna duda, me tienen que preguntar, ¿ah? No es complicado trazar el diagrama, es complicado pensar el diagrama. Eso es lo complicado, eso es la queja de la gente. En la práctica, yo encuentro en la realidad ambas cosas. Hay bucles de retroalimentación negativa y a la vez hay bucles de retroalimentación positiva. Entonces, que están dentro de la explicación de un fenómeno determinado. Yo digo que en realidad esos diagramas que hemos mencionado están juntos, funcionan juntos. Entonces la población crece, entonces los alimentos disponibles, es decir, per cápita, se reduce, y se reduce el nivel de vida, al reducirse, se reducen los divertimentos, el número de parejas, nacimiento y la población, y si se reduce la población, aumenta el nivel de vida. Pero también, a la vez, está sucediendo que a mayor población se produce más, y si se produce más, hay mayor nivel de vida, más divertimento, más pareja, más nacimiento, más población, y entonces a la vez está sucediendo que algo está reforzando positivamente el fenómeno, y a la vez están otros regulándolo, controlándolo, ¿no? Y entonces viene esas tipologías, ¿no? En un momento empieza a crecer, se detiene y se estabiliza y luego se puede reducir. Son tipologías que suceden a partir del entendimiento conceptual del fenómeno. ¿Cómo luego eso se va a reproducir en el modelo? Es cuando usted formule las relaciones matemáticas que hay en el diagrama Forrester, en el Forrester. Pero antes yo he debido establecer cuáles son los factores relacionados y cómo estos se combinan en una relación de causalidad con bucles de retroalimentación positiva y negativa combinadas. ¿Está bien? Que me va a permitir generar estas tipologías de comportamiento tipológico, ¿no? Y son de diferentes tipos, ¿no? Pueden ser exponenciales, pueden ser convergente asintótico, o sea que tienden ciertas variables hacia un valor y otros también. También hay de frecuencia asimétrica,
es decir, a veces aumenta, se reduce, a veces esa frecuencia simétrica no solamente es ¿cómo se dice?, sostenida en el tiempo, sino de crecimiento lineal y baja linealmente también. A veces es un salto. Y hay otros que son oscilatorias armónicas, combinaciones tipológicas diversas, y entonces lo que se representa en el modelo son esa tipología. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes, en la realidad? Cuando ustedes ya se meten de dónde está generándose esas tipologías, cuando ustedes van entendiendo con las variables que están colocando, la manera como se relaciona, ustedes van a tener una visión de la realidad totalmente diferente a la del mundo común y corriente. Ustedes van a decir, este tipo de fenómeno, por un lado, tiende hacia una forma tipológica simétrica, porque se va a repetir frecuentemente. No, pero en este periodo que yo estoy estudiando, este tipo de fenómeno, la población, no sé, la producción, el desarrollo de la audiencia musical va a ser exponencial. Usted va a empezar a entender que dadas ciertas variables y la relación que hay entre ellas, aporta al fenómeno con ciertas tipologías de comportamiento. Digamos, la herramienta que tenemos nos permite graficar esto. Es muy sencillo, ojo, muy sencillo armar el modelo. Lo complicado es generar con la suficiente, por eso es muy importante, la observación que les he hecho es que, como en el caso del tema del SIDA, que no veo que haya un conjunto grande de variables que intervienen para que le dé un comportamiento dinámico, o sea, que genere, ¿no? Parece que tiene una curva bastante conocida, casi determinística. Yo todavía tengo la duda, por eso todavía está en reto de que Yasmín y Luis, ¿no?, me convenzan, porque no hay una variedad. Mientras más variables hay, tomándolos, Gonzalo, de los factores que puedes identificar en otro lado, en otro orden, pero están relacionados, están en otro lugar. Vas a enriquecer esa explicación, ese modelo. Más bien, para el tema de mascotas, yo veo que hay que centrarse, más bien, no tan diversificar, porque el modelar una comunidad tan heterogénea puede no dar en el blanco. Mejor, acoto mejor en características para poner las variables que están asociadas estrictamente a eso, con diferentes factores para poder hacer el modelo y encontrar los elementos que permitan una identificación de comportamiento correcto, o sea, como se ve en la realidad. Esas son mis recomendaciones, yo las estoy repitiendo solamente para recordarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bien, ya acabé, ya. ¿Qué más hay que decir? Bueno, que hay formas de poner las relaciones causales que no siempre son las recomendables, ¿no? Las que se recomiendan, ¿no? Justamente Silvio Martínez en una de sus obras dice, pues, ¿no?, que yo tengo que encontrar una relación de correspondencia causal en secuencia, evitando la redundancia. Entonces yo digo, si hay mayor frecuencia de epidemias, eso genera lógicamente un incremento de la tasa de mortalidad. Pero también la frecuencia de epidemias genera un efecto negativo a la población. Cuando la tasa de mortalidad también tiene un efecto negativo a la población, pero en realidad usted está viendo duplicidad en el efecto, digamos, causal de la frecuencia frente a la población, doblemente, por tasa de la mortalidad y por la frecuencia. Por lo tanto, la forma recomendable es que establecer una relación de causalidad en una secuencia con una prelación única. Una prelación única. Esa prelación única es frecuencia de epidemia, la que genera un efecto de crecimiento en la tasa de mortalidad, y es la tasa de mortalidad que genera un efecto sobre la población, ¿no? Entonces acá están las recomendaciones que, para terminar este día, la recomendación: emplear variables
caracterizables por números. O sea, los variables tienen que ser variables que no refieren a cantidad de entidades, no, son características. Y esas características deben poder ser llevadas en forma numérica. Pueden ser variables cualitativas, son cuantitativas, pero pueden ser cualitativas, pero que se pueden representar en números, porque la misma cualitativa se puede representar en números. Yo digo sobrepoblación. ¿Por qué? Porque tengo una referencia que la población apropiada es a 3 habitantes por cada 100 metros cuadrados. No, ¿cuánto era? No me acuerdo, creo que 50 metros cuadrados, ¿no? Esa ponderación de cantidad de personas por metro cuadrado de la zona me da una condición, ahí hay una población equilibrada, o sobrepoblación o subpoblación, está subpoblado, pero está asociado a un número. Yo puedo utilizar variables cualitativas, pero en general yo tengo que buscar variables en general que puedan llevarse a un cuánto. Deben ser caracterizables por números. Y hay que tener cuidado de esa prelación, como hemos mencionado anteriormente. ¿Qué cosa es antes? Y hay que seguir una secuencia tratando, escúcheme bien, jóvenes, escúcheme bien, que esa secuencia de efecto causal genere una cadena larga de secuenciación que cierre un bucle extenso de relación, extenso, no directo. Lo más indeseable está, o sea, califica negativamente que usted me tenga relación de causal. Esto afecta a este y este a este, al que le ha afectado. O sea, esas relaciones de causalidad directa, ¿no? Y unívoca, no se debe dar, sino hay que generar una relación larga en la secuencia causal. Cuando yo no encuentro la forma como cerrar, dar una secuencia lógica, hay que consultar con la gente que sabe. Preguntarle. Y uno, por supuesto que el que sabe cómo se da un fenómeno, tiene una idea, no necesariamente bajo un enfoque de causalidad o de un enfoque dinámico. Ya uno lo convierte en un enfoque más dinámico, pero se puede enterar preguntándole a alguien que esté relacionado al tema. Entonces, además, a veces uno se desespera porque no puede cerrar el bucle y ¡pum!, le mete variables y genera un bucle ficticio o se fuerza un bucle. Hay que tener cuidado en eso. No emplear 2 veces y de manera directa la misma relación con la misma naturaleza. Es decir, a veces uno genera secuencias causales que son de la misma naturaleza, soles con soles, o cantidad de personas, no, a veces un factor influye en el dinero, influye en la producción y las secuencias causales son de naturaleza distinta, eso es lo correcto. No se puede duplicar, digamos, secuencias causales que son de la misma naturaleza. Y también hay que evitar puntos de concentración. Uno de los defectos enormes que hay normalmente, porque no encuentra esa secuencia, hay que secuenciar y no puede ser que una variable esté concentrado o concentrando efectos causales sobre otros o esté concentrado los efectos causales sobre él, ¿no? Eso hay que evitar. Y obtener una mayor cantidad de bucles negativos, ¿no? Esto se hace a cuenta de recomendación, Preguntas. La próxima clase, vamos a seguir explicando el causal, ¿ya? Si no da tiempo, ya entramos al forest. Y ahí acabó el tema, no hay mucho que hablar. Ahora, este ciclo me he obviado los conceptos, los aspectos conceptuales del enfoque sistemas. Lo he obviado, ¿ya? Quizás en un momento, como son pocos, están quedando pocos, de repente lo haga. Pero de manera ilustrativa, nada más. No tiene un propósito
calificativo, por si acaso, ¿eh? Sino que ayuda, porque esto que estoy conversando con usted, tratando de decirles de una manera sencilla cómo se hace, se sienta sobre una manera de pensar, el pensar de sistemas, ¿ya? Entonces, que para ustedes no los meto en ese enredo, no requiero que usted tenga claridad, conciencia, articulación de cuáles son los elementos conceptuales, filosóficos, de base, esto que estamos razonando. No, es razonamiento simple, lógico, ¿ya? Pero que tiene cierta característica que hay que distinguir. Bien, jóvenes, les agradezco que sean mis estudiantes, me da la esperanza de que este curso va a durar todo el ciclo. Y no sé si hay alguna pregunta. No lo hay. Entonces nos encontramos la próxima semana. Buena semana.